Un minut i arribarem a 8:45. L'entitat ecologista SOS Lloret ha organitzat per aquest diumenge una neteja popular dels paratges de l'Àngel i Sant Pere del Bosc. Diuen que és un acte alternatiu al marge de les jornades Lloret Natura, que des de l'entitat ecologista qualifiquen de sarcasme. Des de SOS Lloret volen denunciar amb la neteja d'aquests paratges la manca de solidesa que diuen que tenen les actuals polítiques mediambientals del govern municipal. Parlem amb Sebastián Braden com a portaveu de SOS Lloret. El tenim al telèfon. Bon dia. Hola, buen día. ¿Qué es el que denuncian exactamente de las jornadas Lloret Natura? Lo que nos molesta mucho es el hecho de que en el programa de la Semana de la Natura, el Ayuntamiento nos habla del valor del paisaje, de la importancia del paisaje para los loretenses y también como destino turístico. Pero es justamente el mismo Ayuntamiento que pide una carretera por la zona de San Pere de Bosc, una zona muy importante, de un valor paisajístico muy importante para Lloret. Y este ayuntamiento pide esta carretera, esta vía, que va a destrozar esta zona en gran parte. Y claro, esta contradicción, por un lado, hablarnos durante la semana por lo menos del Lloret Natura, del paisaje, y al mismo tiempo ellos mismos, destrozan el paisaje en la zona de San Pere de Bosc, pidiendo esta vía. Incluso últimamente ellos piden que esta vía tenga 2 vías por lado, que sea 4 carriles en total, que será un destrozo importante en esta zona, y esas contradicciones a nosotros nos parecen nada aceptable, y esto hay que denunciar, hay que hablar de esto, y lo que nos molesta mucho también es el hecho de que hasta hoy el ayuntamiento no ha dicho dónde pasa exactamente la carretera. El trazado se mantiene como un secreto. No hay transparencia en este asunto. Y esto debe ser realmente algo público, donde se abre una discusión. Y todo el tema de la participación ciudadana debe ser no solamente una palabra, esto realmente hay que vivirlo, y allí el ayuntamiento de momento se pone muy duro y no da información y no deja participar a la gente. Vostès en la nota de premsa que han enviat en els mitjans de comunicació parlen de sarcasme i de política d'aparador. Sí, esto para mí es bastante sarcasmo. Si tú por un lado hablas de Lloret Natura, si hablas de la sostenibilidad, y luego, claro, hay que ser sostenible, y ser sostenible es una tarea muy grande, y esto empieza también cómo tratas tu territorio en Lloret, en una ciudad ya que casi tiene 40.000 habitantes. La presión sobre el territorio sigue siendo muy alta, y entonces hay que cuidar este paisaje, y es totalmente inimaginable, que se hace una carretera que cruza San Pere de Bosc, destroza ahí el paisaje, y al mismo momento se dice que el paisaje de Lloret debe ser un atractivo turístico, Imaginarse paseando turistas al lado de una carretera de 4 carriles es fuera de la realidad, es bastante absurdo, y por eso decir una cosa tipo Lloret Natura es muy fácil, es una especie de marketing para quedar bien, pero hay que hablar de los problemas reales y de las obras que nos esperan en un año, y hay que decir qué daño nos van a traer estas obras y cómo van a dejar San Pere de Bosc. Eso es lo que nos espera, eso es real. Y no sirve esconder este tipo de problema. Y el ayuntamiento no quiere que se abra una discusión en el pueblo sobre estos problemas. Y eso nos molesta, y eso es muy criticable. Senyor Braden, diumenge han convocat una neteja popular a Sant Pere del Bosc. Sí. La idea es que nos reunimos a las 10 de la mañana en la nueva oficina de turismo, en la espalda del cementerio, en la carretera Avenida de las Alegrías, para limpiar esta zona de San Pere de Bosc, el Ángel, para que la gente una vez más se da cuenta de la importancia de esta zona, para que Lloret mire hasta San Pere de Bosc antes de que empiecen las obras, para que la gente sea consciente de lo que allí está en juego, y que esto hay que defenderlo
este paisaje que es de los Lloretencs. Esto hay que defender hasta el último momento. Según el Departamento de Obras Públicas, las obras empiezan en un año, pues a los Lloretencs queda un año defender Sant Pere de Bosch. Es ahora. La neteja és oberta a tothom o la fan vostès només? No, es, por supuesto, abierto para todo el mundo. Los invitamos a todos los Lloretencs limpiar esta zona para ver lo que hay, lo que está en juego. Y nosotros encantados con cualquier persona que viene para pasar con nosotros allí la mañana del próximo domingo en Sant Pere de Bosch. Doncs Sebastián Braden, portaveu de la plataforma Sos Lloret, li agraïm que ens hagi atès la trucada. Bon dia. Gràcies.